Perfecto. Yo estoy sin cámara. Bueno, bárbaro, gracias. Eh, bueno, aquí estamos. Vamos a retomar un poco el tema de la clase pasada, repasar un poquito y a ver si puedo compartir pantalla con algunas cosas ya vistas y otras nuevas. Después, antes que nada, les comento la novedad. Ustedes saben que este mes ya es el último, digamos. No este mes, hoy es 31, pero bueno, digo, junio es el último mes. Ya está la fecha del segundo parcial. Y esta vez nos pusieron el viernes 1 de julio, o sea, la última clase sería. Eh, Eso, digamos, como siempre, no depende de nosotros y se repite sí, la sede de paternal, lo mismo que en el primer parcial. Así que bueno, por ahora, salvo algún cambio o algo que venga de arriba, sería esa. Vayan reservándose ese viernes, lo que nos da una clase más, digamos, porque yo pensaba tomarlo el martes, pero bueno, no va a ser así, entonces ese martes vamos a poder hacer un repaso, más ejercitación, y el viernes 1 de julio tomamos el parcial allá en Paternal. Espero que no, no haga el frío que está haciendo ahora, pero bueno, igual en el primer parcial creo que hoy hizo bastante frío. También había empezado ahí la ola polar. Así que bueno, en eso quedamos por ahora. Así que cualquier cosita, cualquier cambio, les aviso. La clase pasada habíamos empezado a ver el tema de enunciación, en principio basándonos en el segundo artículo de Benveniste, que se llama el aparato formal de la enunciación. Por un lado, la definición de enunciación como la apropiación de la lengua por parte de un hablante para usarla, para ponerla en funcionamiento, para convertirla en discurso o habla, podríamos decir, o también enunciados, que es lo que ya venimos manejando hasta ahora y que es lo que tenemos que analizar, enunciados. El aparato formal de la enunciación va a estar constituido por una serie de elementos lingüísticos, por supuesto, porque estamos dentro del terreno del lenguaje, hablado o escrito. Se podría también aplicar esto a otro tipo de lenguaje, pero no, digamos, necesitaríamos otros enfoques u otras herramientas. Y lo que nosotros vamos a ver tiene que ver más que nada con el lenguaje escrito, porque es el que nos permite tomar textos publicados, públicos, y analizarlos sobre la base de ciertas herramientas, de ciertos métodos. Ese aparato formal, bueno, vimos que según Benveniste está conformado por los pronombres personales o la categoría de persona en general. Hoy vamos a tratar de empezar a ver eso, por lo menos hasta cierto punto, y también por lo que llama índices de ostensión, pero que tienen que ver con las palabras que indican tiempo o espacio. Y después también lo que vamos a llamar más adelante modalidades de enunciación, que tienen que ver con la aserción, la interrogación y la intimación, a la cual se puede agregar también la exclamación. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. A partir de ahora, todo lo que queda atrás sería la teoría. No queda atrás en realidad, porque la teoría fundamenta la práctica, ya sea en Benveniste o ya sea después cuando veamos polifonía, que de alguna manera tiene que ver con Bakhtin. Eso es importante como teoría, por supuesto, pero ya no vamos a ver más la teoría, sino que vamos a entrar directamente en la práctica. Ahora, de todas maneras, quiero repasar estos dos puntos, eh, que bueno, estos dos cuadritos que vimos en la clase pasada, en la segunda parte sobre todo. No sé, igual vos, Lara, si llegaste a ver la grabación, pero no importa, lo repetimos ahora Sí, porque, sí, sí, bueno. mi profe. Bueno, bárbaro. Yo igual les mandé unos dibujitos, pero lo quiero volver a repasar porque siempre es útil retomarlo desde ahí, porque no es un tema fácil.
y a ver si vemos algún otro ejemplo más. Voy a tratar de compartir esta pantalla, ¿sí? Que es la primera. A mí me sale que estoy compartiendo, no sé si ya la ven. Ay, Sí, ya se ve, profe. Ah, perfecto. Bueno, entonces esto es lo básico, lo fundamental de lo que tenemos que ver de ahora en adelante, que sería, bueno, el análisis de un conjunto de enunciados, que es este recuadro, ¿no? Que podemos interpretarlo como una línea, digamos, de enunciados o como directamente un texto. Es decir, un conjunto de oraciones convertidas en enunciados, una detrás de otra y formando una unidad. La enunciación es la producción de enunciados, en un sentido mucho más sencillo, digamos, que la definición de Benveniste, pero es lo mismo, porque va a haber un emisor, ¿no? Un hablante, ¿sí? Que sería este, el que está acá, ¿no? El emisor, ¿sí? El emisor real, ¿sí? Enuncia enunciados, es decir, produce enunciados. Nosotros podemos analizar estos enunciados y vamos a ver que en los enunciados hay marcas que son palabras o grupos de palabras, es decir, palabras sueltas o grupos de palabras, es decir, expresiones, ¿no? Que a veces pueden ser muy largas también, ya lo vamos a ver. Y esos enunciados, esas marcas dentro del enunciado, que están acá en rojo, nos remiten a la enunciación, nos reenvían a la enunciación. Nosotros podemos analizar la enunciación, si los elementos de la enunciación, basándonos en estas marcas, que es lo único que tenemos, porque la enunciación no la conocemos. La enunciación, al ser un hecho puntual, recordarán el ejemplo que vimos al final de todo, que es la llamada de anoche. Bueno, la llamada de anoche puede ser la enunciación o el enunciado, o ambas cosas. Es decir, el hecho de que me hayas llamado o el hecho de que me hayas escrito un WhatsApp, eso es la enunciación, pero ese hecho pasa, digamos, se convierte en pasado enseguida. Lo que deja son enunciados, es decir, el contenido, aquello que, perdón, se dijo en ese hecho enunciativo, que el emisor se lo dijo al receptor, digamos, ¿sí? Ahora, lo que se complica acá, todavía un poco desde el punto de vista teórico, pero que de todas maneras hay que tenerlo siempre en cuenta porque influye sobre la práctica y sobre el sentido que hay que interpretar en los enunciados, es que si bien siempre hay un emisor real, no siempre hay un receptor real, pero siempre hay un enunciador, ¿sí? Que es este, y un enunciatario. Es decir, siempre hay una figura imaginaria a la cual nos van a remitir estas marcas realmente, y no al emisor real, sino al enunciador. Y ese enunciador a su vez se dirige a un enunciatario, que es el destinatario de sus enunciados, y que puede ser, digamos, podría haber un receptor real, pero no siempre hay un receptor real, lo que siempre hay es un destinatario. Porque, y esto ya lo sabemos desde Bakhtin, siempre hay otro, siempre me dirijo a otro. Ahora ese otro puede ser imaginario, de muchas maneras distintas. ¿Sí? Es imaginario, depende, por supuesto, del género discursivo, depende de los enunciados concretos, ¿no? Piensen en un enunciado como una novela, un cuento, es decir, un género secundario, ¿no? Género discursivo secundario. Hay una diferencia que ustedes deben poder conocer, seguramente, lo habrán estudiado en algún momento. No es lo mismo el autor real que, por ejemplo, el narrador. ¿Sí? Así sea un narrador en primera persona, en tercera persona o en segunda, incluso, muy difícil que sea en segunda, pero hay también en segunda. ¿No? La mayoría de los narradores es en tercera persona, y el narrador es en primera persona. No importa, pero el autor es la persona real que escribió el libro o que produjo ese conjunto de oraciones que en su unidad se transforma en un enunciado. Ese autor es el autor real, que quizás figura en la tapa,
pueden ser varios, ¿sí? De ese autor no sabemos nada, y no podemos saber nada a partir del libro. De lo que sabemos a partir del libro, del texto, de los enunciados, es sobre, en este caso, el narrador. Es una figura imaginaria. A veces es un personaje el que narra, a veces no. A veces es una voz omnisciente que no actúa, no hace nada, simplemente narra. Pero no es el autor es la persona real. Yo, como autor, puedo escribir una novela, por ejemplo, en primera persona como si fuera una mujer o como si fuera un chico, pero no lo soy. En el enunciado va a haber marcas que remiten a la subjetividad de ese narrador, mujer o chico. Pero sobre mí no se puede saber nada. Se puede saber si me conocen, si en la solapa dice algo sobre mí, pero esos son otros enunciados. ¿Sí? Si es una personalidad conocida, bueno, sin duda, el autor es el que cobra los derechos de autor, sin duda también, pero no se puede analizar sobre la base de los enunciados. En el enunciado lo que hay es un enunciatario, perdón, un enunciador primero, un enunciador, es decir, el narrador en este caso. Y a su vez hay un enunciatario, que es aquel a quien la novela se dirige, es decir, una especie de lector ideal o alguien en quien el autor está pensando para escribir esa novela. Pero por supuesto esa novela puede no tener receptores reales y solo existir ese destinatario imaginario. Imaginario no quiere decir necesariamente inexistente. Lo imaginario es una forma de existencia, una forma de realidad, también se puede llamar en algunos casos ficticia, pero que lo que importa es la palabra imaginario porque nos remite a imagen. E imagen nos remite a signo. Y signo nos remite a palabra. Entonces nosotros vamos a analizar palabras que nos remiten al enunciador y al enunciatario. La subjetividad que vamos a analizar es la del enunciador, no la del autor. Por ejemplo, cuando analicemos una nota periodística con un autor determinado, no sé si ya vieron los textos que hay para analizar, bueno, la mayoría tienen autor, dice por fulano de tal. Ahora, no vamos a analizar a ese autor, vamos a analizar el enunciador que él construye, la imagen de él mismo que construye en ese texto. Esa subjetividad que él proyecta es analizable sobre la base de marcas concretas, marcas visibles, palabras, ¿no? Pero el autor real podemos saber quién es, puede ser conocido, puede no ser conocido, podría ser falso, podría ser un seudónimo. En realidad eso el texto no lo dice y no lo podemos analizar. O si se analiza desde otro punto de vista, digamos, con otros enunciados, pero no con ese. ¿Sí? Bueno, a eso un poco vamos a llegar. Y de ahí, bueno, el otro ejemplo que deberíamos tener, que debería yo tener a mano, que es este, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, si lo vieron, acá lo pasé en limpio, ¿no? Que es el famoso lavame suyo, le puse algunos colorcitos para que se distingan un poco más, ¿no? Este enunciado, que puede ser real, que en una época se usaba mucho poner en los parabrisas de los autos que efectivamente estaban sucios, ¿no? Y lo que tenemos acá es una segunda persona en singular, ¿no? Que sería vos, que está en la desinencia, ¿sí? Del verbo, ¿no? En la va, ¿no? Porque puedo decir la vemos, y ahí sería la primera persona del plural, ¿sí? O laven, donde estaría en como segunda persona del plural, ¿sí? Siempre en modo imperativo. Acá está en modo imperativo, en presente, pero en segunda persona del singular, remitiéndose a vos, ¿sí? Lo que vi en el momento también podría ser, si fuera tú, sería lávame, con acento en la A, ¿sí? Pero ya se hace con esto. Ahí, lávame,
¿sí? Donde ahí sería tú y no vos, pero siempre sería segunda persona del singular, ¿sí? Es válido en castellano tanto tú como vos. La mayoría del ámbito hispanohablante usa tú, nosotros usamos vos. En algunos lugares de Colombia o en México, Paraguay también se usa vos, pero en principio en el Río de la Plata se usa vos. Y el me es un pronombre que equivale a yo, por eso puse primera persona singular, es igual a yo, directamente. Es como si dijera la va a yo. En castellano no se puede decir de esa manera, ¿sí? Se podría decir la vame a mí, pero eso sería duplicar simplemente en la primera persona. La vame sería igual a mí, estaría mí, que es otro pronombre, ¿sí? Pronombre personal, también de primera persona singular. ¿Y qué pasa? Acá habíamos dicho, lo había propuesto Bruno y lo redondeamos al final, que hay un emisor que es el que escribe el mensaje, ¿no? Con el dedo generalmente, ¿no? Con el dedo en el parabrisas. Ese es el emisor, ese es un sujeto real. Un sujeto real que pasa por ahí y se hace vivo. El receptor puede ser cualquiera que lo lea, cualquiera que pasa y lee ese enunciado, pero no está dirigido a cualquiera. Está dirigido a el enunciatario, que es el dueño, ¿no? El dueño del auto, ¿sí? Ese es la A. La A señala al dueño del auto. El me señala al enunciador, que es el auto. Fíjense, como ejemplo extremo, digamos, que el auto es una figura imaginaria, que no habla, por supuesto, ¿sí? Si no es una persona real. Pero el enunciado la convierte en una persona que puede hablar imaginariamente, mediante este signo además, que es un pronombre personal, que ya sabemos, bueno, desde el primer artículo de Benveniste, la importancia de los pronombres personales, y sobre todo del yo, ¿sí? Pero bueno, acá está el yo, ¿sí? Que podría ser, por supuesto, lavate en segunda persona, o lávense también en segunda persona, pero plural, ¿sí? Pero por supuesto, eso no tiene sentido en este enunciado. Simplemente estamos viendo un ejemplo extremo para que distingan bien entre emisor y enunciador, y entre receptor y enunciatario. El otro ejemplo es el de la novela. Pero eso pasa en cualquier texto, en cualquier enunciado, ¿sí? Un enunciado tiene siempre un emisor, o sea, un hablante, un autor, como decía Bakhtin. Ese autor se proyecta en un enunciador, de manera voluntaria o involuntaria, espontánea o no espontánea, consciente o inconsciente, eso no interesa demasiado. El enunciador se puede construir de manera totalmente voluntaria, pensada, como puede pasar en una novela, o puede pasar también en una publicidad o en una propaganda política, o puede ser, digamos, de manera espontánea o de manera no pensada. Es de una manera la imagen que uno se construye de sí mismo, también personalmente, ¿sí? Donde están involucrados, por supuesto, otros sistemas de signos. No solo lo que uno habla, sino también cómo se viste, los gestos, ¿no? El comportamiento en general, bueno, todo eso también son signos, como lo mostraba en un momento Saussure. Pero, sin duda, pertenecen a otros lenguajes que no podemos analizar todos juntos. Tendríamos que analizarlo, por supuesto, de manera por separado. Y después quizás juntarlo, porque puede ser que algunos lenguajes sean contradictorios, ¿no? Como cuando uno, por ejemplo, habla y dice una mentira y se pone colorado, ¿sí? O hace algún gesto, ¿sí? Como tocarse la nariz, ¿no? O taparse la boca, que puede ser una señal de que está mintiendo o de que se está contradiciendo. Podría ser perfectamente. Pero por supuesto eso indica o exige un tipo de análisis más complejo, con mayores herramientas, y de otros lenguajes que no son el lenguaje hablado. Así que bueno, nos concentraremos solamente en el lenguaje hablado. Pero ahí pasa lo mismo. Es decir, el emisor construye un enunciador que es la imagen que quiere dar, o que da de manera más o menos espontánea. Por eso hablábamos la otra vez también
de la posibilidad muy interesante de interpretar al enunciador en función de una subjetividad que de alguna manera se le escapa, que quiere fingir ser objetivo, pero en realidad no lo es, ¿sí? O no lo es como él cree que lo está haciendo, sino que se le escapan elementos totalmente subjetivos, ¿sí? Y de esos elementos podemos ver algo de cierta verdad, en cierto sentido, ¿no? De cierta ideología que quizás está presente de manera implícita, oculta, ¿sí? Bueno, eso sería lo máximo, digamos, que podemos llegar a hacer en función de interpretar el sentido de un texto. Pero ya dijimos, bueno, la última clase yo he dicho, primero hay que empezar a reconocer los elementos. Y eso ya es bastante complicado. Y primero hay que reconocerlos, identificarlos. Y después ver cómo se los puede interpretar, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver, voy a volver a, me olvidé de compartir algo acá, en esta enunciación, que son las tres coordenadas, ¿no? Que, a ver si me sale esto, no sé si me va a salir, las tres coordenadas o los tres ejes que constituyen la enunciación, que en algún momento lo habíamos mencionado, ¿no? Que son persona, ¿sí? Tiempo y espacio, ¿no? Esas son las tres coordenadas, los tres ejes fundamentales, persona, tiempo y espacio, que podemos representarlos como, lo voy a poner en mayúscula para que quede distinto, yo, ¿sí? Ahora y aquí. Ese es el eje, ¿sí? Con sus tres coordenadas, persona, tiempo y espacio. Persona puede ser sujeto, lo mismo, lo que hasta ahora veníamos viendo con sujeto, subjetividad, es la persona. Después el tiempo y después el espacio. Pero eso se puede analizar, por supuesto, todo junto, pero vamos a tratar de verlo, por supuesto, por separado, porque tienen características completamente distintas, ¿sí? Pero todas responden a lo que llamábamos deixis, ¿sí? A ver, voy a compartir la pizarra ahora para escribir entonces la palabra deixis, ¿sí? Que es un sistema, ¿no? Se pueden llamar deícticos como sustantivo, ¿sí? O palabras, me salió 8, palabras deícticas. Deixis es el conjunto, deícticos serían las palabras tomadas como sustantivo, yo puedo decir, esta palabra es un deíctico, o no es un deíctico. O palabras deícticas, o expresiones deícticas también, ¿sí? Puedo usar también esa expresión justamente, ¿no? Expresiones, frases deícticas, ¿no? Que, como dije en la clase pasada, tiene que ver con un tipo de palabra o de frase que no tiene un significado fijo, y sobre todo no tiene una referencia fija, ¿sí? Porque al decir yo es el que habla, pero el que habla no es siempre el mismo, ¿sí? Ahora en este momento soy yo, pero si habla cualquiera de ustedes, el yo cambia de referencia, y cambia también junto con él el tiempo y el espacio, sobre todo el espacio. Yo digo, yo aquí es el lugar donde yo estoy. También podemos decir aquí el lugar que compartimos de manera virtual. Si estuviéramos en el aula, podríamos decir también aquí en el aula, ¿sí? Es el lugar que compartimos. También podemos decir aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina, ¿sí? Todo eso implica un lugar en donde estamos situados. Pero también, por supuesto, podemos dividir el espacio de una manera que sea aquí, ahí, allí, o acá, allá. Y eso dependerá de dónde esté situado uno. Lo mismo pasa con el tiempo, que como ya vimos en la teoría, el tiempo se divide en presente, pasado, futuro. Vamos a llamarlo en la deixis temporal, anterioridad,
simultaneidad y posterioridad. Va a haber deícticos de simultaneidad, como ahora, como hoy, deícticos de posterioridad, que corresponden al futuro, ¿no? Mañana, la semana que viene, el año próximo, ¿sí? O deícticos de anterioridad, ¿sí? Ayer, anoche, la semana pasada, ¿sí? La clase pasada, el año pasado, o el año que pasó, ¿sí? O expresiones como hace una semana, hace 10 años. Son todas expresiones que se relacionan con el presente. Tanto las de anterioridad o de posterioridad se relacionan con el presente. Por eso, y con el yo, además, porque el yo está situado en el presente. Por eso decíamos que la enunciación es egocéntrica, ¿sí? Porque hace su centro en el yo y el tiempo y el espacio se definen en relación con ese yo, ¿sí? Por eso insisto en que vean los videos que están en el campus, que están muy buenos, grabados con Google Maps o Google Street View, que muestran cómo, según se mueve la persona, se desplazan las referencias espaciales. Muy interesante eso. Igual vayan bajando todo el material, que no es muy largo, que tiene que ver con esto que estamos viendo, es decir, todos los deícticos, todo lo que sea subjetivemas, apelativos, bueno, polifonía viene más adelante, eso, no nos apuremos. Pero bueno, vamos a empezar a ver ahora la primera deixis, la más importante en cierto sentido, que sería la deixis personal. La más importante justamente por esta cuestión, digamos, que porque importa mucho la primera persona y las personas que rodean a esa persona, que se definen en relación con ella, como ya sabemos por la teoría, por Benveniste, el yo y el tú, ¿sí? Pero ahora tenemos que ver todo el sistema, que es un poco lo adelanté, pero bueno, de todas maneras tenemos que repasarlo un poquito. La categoría de persona está en los pronombres personales, primeramente, si yo, tú, ¿sí? Dejando, por supuesto, la categoría de tercera persona, él, ¿no? O el plural, ¿no? Él, ella, singular, plural, ellos, ellas, como en realidad una referencia personal no deíctica, ¿sí? La verdadera deixis está en el yo y en el tú, en el vos, ¿no? Yo, tú, yo, vos, porque se relacionan directamente. Si yo digo yo, evidentemente me refiero a mí mismo. Si digo vos, Lara, o vos, Bruno, no hay ninguna duda a quién me estoy dirigiendo. En cambio, si dirigiera de repente él o ellos, bueno, están fuera de nuestra relación inmediata. Entonces no hay deixis ahí. Hay referencia personal si se refiere a una persona. Pero también podría decir, no sé, esta cama es incómoda. Estoy hablando en tercera persona, pero la cama no es una persona, ¿sí? Entonces, evidentemente, la tercera persona puede llegar a ser una no persona. Pero ahí directamente no hay referencia personal. Puede haber referencia personal, pero no deíctica. Entonces, vamos a encontrar ese tipo de diferencias. Primera persona singular y segunda persona singular son lo que llama deícticos puros o propiamente dichos. Podemos obviar la definición, el adjetivo, digamos, y considerarlos directamente deícticos. Cada vez que aparece la primera persona en singular o la segunda persona en singular, hay deixis sin duda, en todas las formas posibles. O sea, yo me mí, como el ejemplo de recién, o tú te ti, ¿no? O vos te vos, que son formas personales. Lo que sucede es que los pronombres personales varían su forma según la función sintáctica que cumplen, digamos, ¿no? Cuando el yo es objeto directo o objeto indirecto es me. Cuando es término es mi. ¿Sí? Pero eso se llama
como accidente gramatical, se llama caso, que en castellano es el único que tiene caso son los pronombres. Por supuesto, en alemán, por ejemplo, no sé si ustedes habrán alguna vez estudiado alemán, en alemán hay casos para todas las palabras, igual que en griego, en latín, etc. Cuando uno estudia lenguas clásicas, generalmente estudia los casos. Lo más difícil y es un rompedero de cabeza, pero en alemán también. En alemán también tienen que estudiar los casos, nominativo, acusativo, dativo, bueno, es un lío bárbaro. ¿Sí? Pero en castellano no existe esa dificultad, solo en los pronombres se da. Pero estamos acostumbrados a usarlo, digamos. Porque ahí lo vimos recién, en lavame, sabemos que me se refiere a primera persona. Lo que por ahí no tenemos claro es que simplemente es una variante del yo, convertida en objeto directo. Nada más que eso. ¿Sí? Por eso decía, lavame a mí, sería una simple repetición del yo. ¿Sí? Me y mi son equivalentes. Mi con acento. Por supuesto, con tilde, ¿no? Porque es el pronombre. También en los posesivos también hay categoría de personas. Yo digo mi casa, ¿no? Mi casa o tu casa, ¿sí? Ahí también en mi o tú, o la mía, la tuya, también son posesivos, adjetivos o pronombres posesivos, y tienen una parte de deixis. Porque ¿qué significa mi casa? Significa la casa de yo. Que en castellano no se puede decir. En otros idiomas sí. ¿No? Se puede decir, por ejemplo, en castellano se puede decir su casa, diciendo de ustedes, ¿no? Queriendo decir de ustedes, o se puede decir la casa de ustedes, para ser más claro, porque su es ambiguo. Su se puede referir a muchas cosas, ¿no? Pero tanto su como ustedes indicaría deixis de segunda persona. Ustedes, por supuesto, es directamente el pronombre, pero su casa es el posesivo y equivale a la casa de ustedes. Entonces, su sería también el deíctico de segunda persona, en este caso plural. ¿Sí? Pero deíctico. Vamos a ver los plurales ahora, porque tienen cierta dificultad los plurales, ¿no? Pero quiero seguir un poquito más con los pronombres y con la categoría de persona en general. Pronombres personales. Posesivos. Y en los verbos. Esto ya lo habíamos visto, pero lo repito ahora porque tienen que repasar un poco los verbos si no lo tienen muy fresco. Porque tienen que reconocer en los verbos cuáles son de primera persona, cuáles son de segunda persona. Vimos ya ese caso, el ejemplo de lavame, ¿no? Lavá es un verbo cuya desinencia, es decir, la terminación, que varía y flexiona, en castellano, ¿no? La desinencia varía según la categoría de persona. También varía según el tiempo, pero eso lo vemos después. Acá en este caso, lo que nos interesa es que la va es segunda persona del singular. Es decir, que tiene también categoría de persona. No es un pronombre, es un verbo. Los verbos conjugados, por supuesto, no en sus formas de verboide como lavar, ¿no? Amar, temer o partir, esos son los nombres de los verbos, que son los infinitivos, pero no están conjugados. ¿Sí? Tampoco los gerundios, amando, temiendo, partiendo, o los participios pasados, amado, temido, partido, esos no están conjugados, no tienen categoría de persona. Cuando se conjugan, sí, porque adquieren inevitablemente primera, segunda, tercera persona, singular y plural. Igual sabemos de entrada que los de tercera persona no son deícticos. Pueden tener una referencia personal, pero no deíctica. ¿Sí? En cambio, los de primera y segunda singular, ¿no? Como amo, temo, parto, ¿no? O amas, temes, partes, en tú, digo, ¿no? Amás, temés y partís, ¿no? Con la forma de vos, ¿sí? Ahí los verbos son de segunda persona singular. En la desinencia, ¿sí? Por supuesto que hay verbos irregulares, que cambian también la forma de la raíz, ¿no? Los verbos regulares mantienen su raíz. Amar, temer y partir son verbos regulares. Amar es un verbo regular,
La raíz de amar es am, y se conjuga siempre con esa raíz, lo que cambia es la desinencia. Pero hay verbos que son irregulares, entonces cambia mucho, el verbo ser cambia mucho. Si digo soy es primera persona, por supuesto, singular. Si digo sos, es segunda persona, singular. O eres, si lo quiero decir en forma de tú, ¿sí? Entonces, eso es reconocer los verbos. Tienen que empezar a reconocer los verbos. En este caso, la persona en que están, ¿sí? Que puede ser primera, segunda, tercera, singular y plural. Entonces, empiecen a repasar un poco, si no los reconocen rápidamente, bueno, practiquen. Siempre me pueden consultar o mandar algún tipo de texto para ver primero, ¿no? Si están reconociendo bien los verbos. Después, en cualquier lado, en internet o en cualquier libro de gramática, pero bueno, en internet, en la Wikilengua o en cualquier otro lugar, o en la RAE mismo, la Real Academia Española, pueden ver los verbos conjugados. Si tienen alguna duda, cómo se conjugan los verbos, para tener idea de si tienen alguna duda. Pero lo mejor es agarrar directamente un texto, cualquiera, aunque sea breve, y marcar los verbos y tratar de pensar si están en primera, segunda, tercera persona, singular o plural, ¿sí? Y bueno, con eso ya entran directamente en la práctica, ¿no? Que por ahí, con suerte, la clase que viene ya podemos empezar con un texto, para empezar a verlo, digamos, con algo más concreto, aunque ya empezamos con el chiste de lavame sucio. Ahí ya tenemos el verbo lavar conjugado, y ahí está justamente la primera persona. En el verbo, perdón, la segunda, en el verbo está la segunda, en el pronombre me está la primera. ¿Sí? Así que tienen que reconocer los pronombres, los posesivos y los verbos. Y con eso tienen toda la categoría persona. Ahora, la dificultad que puede haber, que yo voy a tratar de, ahora igual nos queda un poquitito para la primera parte, pero voy a compartir la pizarra otra vez. Voy a tratar de borrar, en principio no sé cómo se borra esto. Tendría que... Ahí está. ¿Por qué? Porque hay un problema con... A ver si me sale. Con esto. Nosotros. Y también con ustedes, la segunda persona. Esto nosotros, por supuesto, nos queda menos de un minuto, así que es muy poco lo que puedo decir ahora, pero el tema es que la primera persona plural, que es nosotros, es el pronombre, pero que después, por supuesto, va a tener verbos en la misma persona, como amamos, tememos, partimos, estudiamos, leemos, ¿no? Y también los correspondientes pronombres en otra forma, nosotros, nos, los posesivos, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, ¿no? Bueno, todo eso remite a una referencia de primera persona plural, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a llegar, pero el problema con el nosotros en castellano es que no siempre incluye lo mismo.